Saludos hermanos, bienvenidos a su conferencia anual La Plenitud del Espíritu Santo. En esta sesión estaremos viendo los frutos del Espíritu Santo. Obviamente, nuestro texto para estudiar en esta ocasión está en la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, en su capítulo 5, versículos 22 y 23. Los invito a ir conmigo en sus Biblias a Gálatas 5, 22 y 23. Dice así la palabra de nuestro Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Para estudiar nuestro pasaje debemos ubicarlo en su contexto. Y el contexto de este pasaje obviamente es toda la epístola a los Gálatas. ¿Qué ocurrió que hizo que se escribiera esta epístola a los Gálatas? Satanás intentó introducir en las iglesias de Galacia la herejía judaizante. ¿Qué es la herejía judaizante? Algunos judíos de la secta de los fariseos fingieron haberse convertido al Señor Jesucristo y luego comenzaron a enseñar que para salvarnos necesitábamos la fe en Cristo más la circuncisión más la obediencia a la ley ceremonial judía. Esto es legalismo judaizante. Cuando estos falsos maestros llegan a las iglesias de Galacia y logran engañar a algunos de los creyentes de aquellas iglesias, Pablo recibe la noticia y reacciona ante ese ataque de Satanás escribiendo esta carta. Pablo está furioso. Lo primero que hace es mostrar su furia antijudaizante. En el primer capítulo, él habla de que todos los que enseñan estas cosas son malditos. Si alguno les enseña otro evangelio diferente que el que les hemos enseñado, sea anatema, sea maldito. Pablo inicia su carta con furia antijudaizante y luego, ahora primero está enojado con los falsos maestros, pero también está enojado con los Gálatas. Les da a estos hermanos unas bofetadas espirituales. En el capítulo 3, él los trata de manera fuerte, les dice necios, es como si les diera una bofetada, necios. También les dice insensatos, también les dice hechizados, engañados. Y después de darles estas bofetadas espirituales, Pablo comienza a desplegar muchas razones para que ellos rechacen esta herejía. Les da un caudal, una abundante cantidad de razones basadas en la verdad para que ellos abandonen esta mentira. Muchas de ellas están basadas en la vida de Abraham. Y exponiendo sus razones, Pablo menciona la palabra clave de la epístola a los Gálatas, que es la palabra libertad. La epístola a los Gálatas es un llamado a permanecer en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Eso es la epístola a los Gálatas, un llamado a permanecer en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Vean conmigo el capítulo 4, versículos 8 y 9. Así dice el Señor: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Noten, es un llamado a permanecer en libertad. Es un llamado a no regresar a la esclavitud.
Veamos el capítulo 5, versículo 1. Así dice el Señor: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y el capítulo 5, versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Noten en este último versículo, el 5:13, es un importante versículo que marca una transición en la cual Pablo se mueve de haber combatido el legalismo judaizante a combatir el libertinaje. Él ha estado diciendo que los creyentes de Galacia no deben circuncidarse, no deben guardar las leyes ceremoniales judías, no deben tratar de agradar a Dios con su obediencia, porque los creyentes ya somos agradables a Dios por la obra de la cruz. Y Pablo ha estado diciendo a lo largo de toda su exposición: libertad, 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 pero no quiere ser malentendido como que esa libertad es ocasión para el libertinaje. Y entonces ahora en la carta se mueve para combatir el libertinaje. ¿Qué es el libertinaje? El libertinaje, como dice el versículo 5:13, es usar la libertad como excusa para satisfacer los deseos de la carne. Así pues que en la primera parte de la epístola a los Gálatas, Pablo combate el legalismo judaizante y después de haberlo hecho, se asegura de no ser malentendido como promotor del libertinaje. Y en esta otra sección donde está nuestro texto, Pablo está combatiendo el libertinaje. Así que el verdadero cristianismo no es moralista ni es judaizante, pero tampoco es libertino. El verdadero cristianismo es aquel que presenta el fruto del Espíritu Santo. La plenitud del Espíritu Santo produce en los creyentes el fruto del Espíritu Santo. No es moralismo, no es libertinaje, es el fruto del Espíritu Santo. Y en el contexto inmediato, cercano de nuestro pasaje, Pablo ya dio el mandato a los creyentes de Galacia y por ende a todos nosotros los creyentes de andar en el Espíritu. Él nos ordena andar en el Espíritu y muestra la tremenda rivalidad que hay entre las obras de la carne y las obras del Espíritu. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el deseo del Espíritu es contra la carne. Es una enorme rivalidad. Ya mostró esa rivalidad y ahora entonces presenta como el resultado de ese andar en el Espíritu para combatir el legalismo judaizante y combatir el libertinaje, el fruto del Espíritu Santo. Es decir, nuestro pasaje trata sobre cómo luce verdaderamente un ser humano que ha sido libertado por Cristo. Cómo luce verdaderamente un ser humano que ha sido libertado por la cruz. Y Pablo llama a esto el fruto del Espíritu Santo. Y es un solo fruto, pero tiene 9 sabores. Es un solo fruto que tiene 9 sabores. El fruto del Espíritu Santo es la imagen de Cristo en nosotros los creyentes. El fruto del Espíritu Santo es recuperar la imagen de Dios que hemos perdido por comer el fruto prohibido. Comimos el fruto prohibido, perdimos la imagen de Dios. Ahora, viniendo a Cristo, siendo llenos del Espíritu Santo,
en la plenitud del Espíritu Santo, recuperamos la imagen de Cristo, recuperamos la imagen de Dios que perdimos por comer el fruto prohibido. Y de eso es lo que trata nuestro pasaje. ¿Cómo luce un verdadero creyente que anda en la plenitud del Espíritu Santo? Así que lo que vamos a ver en nuestro pasaje es ese fruto con sus 9 sabores. Y este fruto con sus 9 sabores es a lo que le sabe a Dios la vida de los que andan en la plenitud del Espíritu. Y es lo que le sabe a los demás seres humanos que están a su alrededor la vida de los que andan en la plenitud del Espíritu, la vida de los que andan en el fruto del Espíritu. Vamos a ver brevemente una pequeña descripción de cada uno de estos 9 sabores. Un solo fruto que tiene 9 sabores. Veamos el primer sabor. El primer sabor es amor, dice nuestro texto, mas el fruto del Espíritu es amor. El primer sabor es amor. Amor está de primero porque es el sabor básico. Todos los demás sabores vienen de él. Este amor no es un amor natural. Hay personas que por la gracia común de Dios tienen cierta forma de amor. No es este amor, es un amor natural. El amor del cual estamos hablando aquí es un amor sobrenatural. No lo tienen las personas que no son habitadas por el Espíritu, aunque en esas personas encontramos cierta amabilidad, cierta gentileza, cierta bondad, que se parece a este sabor del fruto del Espíritu, pero no lo es. Este es totalmente sobrenatural, proviene de la cruz, proviene de la presencia del Espíritu Santo en el corazón del creyente. Y este amor consiste en que este fruto, este sabor, hace solo el bien a todos los seres humanos a su alrededor con sacrificio e incondicionalidad. Sabe hacer el bien y hace solo el bien a todos los seres humanos que están a su alrededor, con sacrificio e incondicionalidad. Es absolutamente indispensable para rendir este fruto conocer los 10 mandamientos de la ley de Dios, porque hacer el bien depende de nuestro discernimiento del bien y el mal, el cual a su vez depende de nuestro conocimiento de la ley moral de Dios. Por eso nuestro pasaje al final dice: contra tales cosas no hay ley, porque estas cosas se basan en la ley, se basan en el discernimiento del bien y el mal, en el conocimiento de la sabiduría, que es temor de Dios. Así que este amor hace solo lo bueno según la ley de Dios, hace solo lo bueno a toda persona a su alrededor y hace solo lo bueno de manera incondicional y de manera sacrificial. La persona que está plena del Espíritu Santo, en ella se ve amor. Es un fruto que sabe a amor. Pero en segundo lugar, el fruto del Espíritu sabe a gozo. Cuando uno ama con el amor que acabamos de describir, experimenta gozo. Y tal como el amor que acabamos de describir no es natural, tampoco este gozo es natural. Este gozo es sobrenatural. No es el gozo que experimentan las personas cuando reciben las cosas buenas de esta vida. Este gozo viene de Dios, viene de las cosas de Dios, viene de conocer a Dios. Es el gozo de conocer a Dios, es el gozo de disfrutar a Dios, es el gozo de hacer la voluntad de Dios, es el gozo por las realidades espirituales que ya son nuestras y que las estamos esperando.
Es el gozo por haber sido elegido por Dios desde antes de la fundación del mundo. Es el gozo por haber sido crucificado con Cristo en la cruz. Es el gozo por haber resucitado con Cristo. Es el gozo por estar sentado en lugares celestiales en Cristo. Es el gozo por pertenecer a una iglesia bíblicamente constituida. Es el gozo de entrar a la iglesia todos los domingos. Es el gozo de saludar a los hermanos. Es el gozo de cantar juntos a muchas voces en medio de la gran congregación. Es el gozo de escuchar la palabra de Dios bien predicada, con una predicación expositiva. Es el gozo de evangelizar a los perdidos. Es el gozo de ver a un perdido que se convierte. Es el gozo de hacer la voluntad de Dios. Este fruto sabe a gozo. Y ese gozo brota de Dios, brota de su ser, brota de su plan, brota de su cruz, brota de su ley, brota de su santa providencia, que siempre es buena, agradable y perfecta, aunque nos causa dolor, siempre es buena, agradable y perfecta. Así que el fruto del Espíritu sabe a gozo, no solamente a amor, sabe también a gozo y sabe a paz. Obviamente, el que ama experimenta gozo y el que experimenta gozo experimenta paz. Estos frutos están conectados el uno con el otro. Todos son sobrenaturales. Esta paz no es una paz natural. Es la paz con Dios, la paz que nos dio la cruz, la paz que nos dio la expiación. La expiación produjo entre nosotros y Dios paz. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. En la cruz Cristo recibió nuestro castigo, hizo propiciación y ahora somos olor grato. Propiciación nos convierte en olor grato a nuestro Dios. Es paz, ya no hay ira entre nosotros y Dios, tenemos paz con Dios. Y esa paz se anida en nuestro corazón, la disfrutamos por el solo hecho de ser hijos de Dios, la disfrutamos cuando oramos, la disfrutamos cuando leemos la Escritura, la disfrutamos cuando estamos en la iglesia, es la paz que disfrutamos cuando obedecemos la ley de Dios. La Escritura dice, mucha paz tienen los que aman tu ley. Es una paz que viene de Dios. Es una paz de hacer la voluntad de Dios. Es la paz que sobrepasa el entendimiento humano. Es la paz que vence el miedo, que vence la ansiedad, que vence la depresión. Esta es la paz que Dios hace sobreabundar en nosotros. Es la paz que viene de pensar profundamente en Dios. Dice la Escritura, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Este fruto sabe a paz en medio de las pruebas. Y este fruto sabe a paz porque el que tiene a Cristo en su corazón, el que está lleno de la plenitud del Espíritu, sabe que cualquiera que sea su tribulación va a tener un buen final. Toda angustia, toda tribulación para un siervo de Dios, para una sierva de Dios, tendrá un buen final porque está escrito, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. Esta paz viene porque nosotros creemos que esa palabra va a cumplirse. Esta paz nos permite ayudar a personas que están en conflicto a recuperar la armonía. Esta paz nos hace pacificadores. Nosotros, los que andamos en la plenitud del Espíritu, en el fruto del Espíritu, traemos paz a otros seres humanos que la han perdido. Pero este fruto no sabe solo a amor, no sabe solo a gozo, no sabe solo a paz, sabe a paciencia. Paciencia es la capacidad de sufrir. Y es que el que ama está pleno. El que ama tiene gozo. El que ama tiene paz. Ante la adversidad, ante la ofensa, ante el agravio, puede sufrir. El que ama
puede sufrir. El que tiene paz puede sufrir. El que tiene gozo puede sufrir y puede esperar. Puede esperar. Este fruto que te da la capacidad de sufrir, te da la capacidad de esperar. Y puedes esperar porque sabes que el Señor está en control de lo que está sucediendo. Y puedes esperar porque sabes que tendrás un buen final. Por eso puedes esperar. Y eso es paciencia. Y este fruto sabe a paciencia. La capacidad de sufrir, de esperar en una situación difícil. Pero este fruto no solamente sabe a amor, no solamente sabe a gozo, no solo sabe a paz, no solo sabe a paciencia, este fruto sabe a benignidad. Este fruto sabe a benignidad. El que tiene paciencia, el que tiene paz, el que tiene gozo, el que ama, puede tratar bien a otros, aún a los que le hacen el mal. Y esto deja totalmente desconcertados a los enemigos de Cristo. Podemos tratar bien, con benignidad, a los que nos hacen mal, porque podemos sufrir, tenemos paciencia, porque tenemos paz, porque tenemos gozo, porque tenemos amor. Pero este fruto no solamente sabe a amor, no solo sabe a gozo, no solo sabe a paz, no solo sabe a paciencia, no solo sabe a benignidad, este fruto sabe a bondad. La bondad es el amor haciendo buenas obras, ayudando en la necesidad de todos, aún del que es su enemigo. Este fruto solo sabe hacer lo bueno. Ya lo dijimos cuando mencionamos el amor. Este fruto solo sabe hacer lo bueno. Aún al que le ha hecho mal, puede hacerle lo bueno. No solamente orar por esa persona, sino que si es posible procurar su salvación, la procura. Y si es posible aliviarle alguna calamidad, se la alivia. Suplirle alguna necesidad, se la suple. Este fruto sabe a bondad. Este fruto ve la necesidad de otros y hace algo por ayudar. No se queda pasivo. El fruto del Espíritu nos hace actuar ante la necesidad, ante la miseria, ante el sufrimiento de cualquier tipo. Este fruto nos hace actuar haciendo buenas obras a todos los que necesitan ayuda. Pero este fruto no solamente sabe a amor, no solamente sabe a gozo, no solamente sabe a paz, no solamente sabe a paciencia, a benignidad y a bondad. Este fruto sabe a fe. Fe. La palabra fe aquí es fidelidad. Fidelidad. La persona que tiene la plenitud del Espíritu, que anda en el fruto del Espíritu, es una persona confiable, totalmente confiable. Esta persona tiene lealtad en todo y a todos. A todos en todo les es leal, les es confiable, les es constante. Esta persona permanece, cumple su palabra, cumple lo que se propone. Es una persona que tiene fidelidad. Este fruto sabe a fidelidad. Primero que todo, fidelidad a Dios, fidelidad a sus prójimos en cualquier cosa en que sus prójimos le requieran.
Este fruto sabe a fidelidad. Pero no solamente sabe a fidelidad, no solamente sabe a amor, no solo sabe a gozo, a paz, a paciencia, a benignidad, a bondad, sino que también sabe a mansedumbre. Sabe a mansedumbre. Mansedumbre es no se queja ante una circunstancia adversa. Considera que esa circunstancia adversa viene de Dios y que es buena para él. Eso es mansedumbre. No es me quejo, sino acepto con santa resignación, declaro que viene de Dios, me lo digo a mí mismo, me predico a mí mismo, la circunstancia adversa viene de Dios y me predico a mí mismo que es para mi bien. Y de esa manera, ante las personas que posiblemente me están haciendo daño en una circunstancia difícil, no reacciono con ira, no quiero destruirlos, ni quiero vengarme. Eso es el fruto que sabe a mansedumbre. Hay ausencia total de venganza porque descansamos completamente en Dios. Hay control total sobre ira e indignación para buscar hacer daño a los que me hacen daño. Hay un reconocimiento de la soberanía de Dios que trae tales cosas. Hay una seguridad absoluta de que esto está obrando para bien y por tal razón se espera en Dios y se actúa con un carácter blando, suave, que no se irrita, que no muestra descontento, que no se queja, que no murmura, que reacciona con mansedumbre. Este fruto sabe a mansedumbre. Finalmente, este fruto no solo sabe a amor, no solo sabe a gozo, no solo sabe a paz, no solo sabe a paciencia, a benignidad, a bondad, a fidelidad, a mansedumbre, sino que muy importante, este fruto sabe a dominio propio. Las personas que están llenas del Espíritu Santo, que viven en la plenitud del Espíritu Santo, son personas que tienen dominio sobre sí mismos, dominio sobre sus emociones. Sea emociones que los pretenden llevar al decaimiento, a la tristeza extrema, a la ansiedad, al miedo, a la depresión, o sea, emociones que los quieren sobresaltar, exaltar y llevar a experiencias en las que pierden el control de sí mismos y hacen expresiones descontroladas de emociones exaltadas. En ninguna de las dos formas el hombre que está lleno del Espíritu Santo se deja extraviar. Siempre tiene un control sobre sí mismo. Siempre está consciente, dueño de sí mismo, sobrio, despierto, alerta, haciendo lo que debe hacer, venciendo el miedo, tristeza, ansiedad, depresión o controlando sus emociones exaltadas. Siempre el que está lleno del Espíritu Santo, que tiene su plenitud, el que anda en el fruto del Espíritu, tiene control sobre sus emociones positivas o negativas. Este dominio propio también es la determinación invencible de permanecer en obediencia a Dios. La determinación invencible de permanecer en obediencia a Dios. Así pues, tenemos 9 sabores de un fruto único que la Biblia llama el fruto del Espíritu Santo, que tenemos todos los que hemos sido salvados por la cruz. Este fruto está en todos nosotros y cada uno de estos sabores está en nosotros, pero muy probablemente está en forma de semilla que debe irse regando, que debe ir creciendo, que debe irse desarrollando para que en nosotros se vea la imagen de Cristo, la imagen de Dios, para que nosotros mostremos al mundo cómo luce verdaderamente un cristiano, un verdadero cristiano,
No es legalismo judaizante, como lo que Pablo combatía en las iglesias de Galacia. No es libertinaje, pecaminosidad. Es el fruto del Espíritu en la imagen de Dios, en la imagen de Cristo, en los que han sido salvados por la cruz. Pero la pregunta que debemos responder después de conocer y entender en qué consiste este fruto del Espíritu es cómo obtenemos del Espíritu Santo mayor fuerza para mostrar esos 9 sabores en nosotros. Esos 9 sabores crecen y se fortalecen en nosotros. El Espíritu Santo nos da más fuerza para mostrar cada uno de estos sabores cuando nosotros nos acercamos a la cruz. Vean conmigo el versículo 24 del mismo capítulo 5 de la Epístola a los Gálatas, y allí veremos cómo el apóstol nos muestra que para que este fruto crezca y se fortalezca en nosotros, para que el Espíritu nos comunique más fuerza, más poder, debemos contemplar la obra de la cruz. Dice Gálatas 5:24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Para que los creyentes crezcamos en el fruto del Espíritu, debemos mirar la cruz con frecuencia. A esto lo llamamos pensar profundamente en la cruz. Debemos pensar profundamente en la cruz. Y al mirar a la cruz, vemos allí a Cristo crucificado y a nosotros crucificados con Él. El vernos crucificados con Cristo en la cruz hace que el Espíritu Santo tome todos los beneficios de esa crucifixión conjunta con Cristo y nos despierte a la grandeza del poder que emana de la cruz en favor nuestro. Al conocer mucho más cuán grande es el poder que emana de la cruz en favor nuestro, el Espíritu nos llenará de más poder para mostrar estos 9 sabores del único fruto. Pablo en otra porción lo explica de otra manera. Gálatas 2:20, un texto maravilloso, muy conocido. Gálatas 2:20 dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Noten cómo Pablo se ve a sí mismo crucificado con Cristo y cómo toma de la cruz y de esa visión que tiene de la cruz, ese pensamiento profundo que tiene de la cruz, donde se ve él mismo crucificado con Cristo, de donde toma ese poder para mostrar el fruto del Espíritu. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y en Gálatas capítulo 6, versículo 14, Pablo menciona de nuevo este gloriarse en la cruz, este mirarse en la cruz, este pensar profundamente en la cruz. Dice Pablo en Gálatas 6, 14, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz, en contraste con los fariseos judaizantes, los cristianos falsos de la secta de los fariseos, que ahora se habían convertido en creyentes judaizantes, que se gloriaban en la carne. Su orgullo era lograr que estos pobres, ingenuos gálatas se circuncidaran para gloriarse en la carne, en el rito, en las obras, en el esfuerzo humano. Pablo dice, no me gozo en la carne, no me glorío en la carne, mi gloria es en la cruz. Es en la cruz donde yo me siento que tengo la fuerza para desechar completamente el mundo. Lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo, las principales atracciones de la carne, vienen de nuestro estar todavía muy apegados al mundo. Pero por mirar la cruz, por gloriarte en la cruz, por verte a Cristo, con Cristo juntamente crucificado, el mundo te es crucificado a ti y tú para el mundo. ¿Por qué los creyentes de nuestros días
no tienen más el fruto del Espíritu? ¿Por qué no manifiestan estos 9 sabores con más fuerza? Porque no tenemos un pensamiento profundo en la cruz. No tenemos ese vernos juntamente con Cristo crucificados. No tenemos esa fuerza que emana de la cruz, que brota de la cruz y que el Espíritu de Dios la trae a nuestro corazón, le da vida y fuerza a nuestro corazón para darnos más capacidad de amar, de tener gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Sin una meditación profunda en la obra de la cruz, no creceremos en el fruto del Espíritu Santo. Sin una meditación profunda, sin un conocimiento más profundo de la obra de la cruz, no mostraremos estos 9 sabores. No le mostraremos al mundo la imagen de Cristo. No mostraremos que nosotros hemos recuperado la imagen de Dios. Así que, mi hermano, solo me queda preguntarte, ¿practicas tú el pensamiento profundo en la cruz? ¿Practicas con frecuencia el pensamiento profundo en la cruz? Si practicas con frecuencia el pensamiento profundo en la cruz, vas a tener un crecimiento mucho más grande en el fruto del Espíritu Santo. Quisiera invitarte a escuchar unos audios que he grabado titulados Las sombras de la cruz. Puedes encontrar estos audios en la internet buscando Las sombras de la cruz por Sergio Ruiz. Las sombras de la cruz por Sergio Ruiz. Allí, en Las sombras de la cruz, hemos tratado de mostrar las glorias de la cruz desde el Antiguo Testamento. Y puedes utilizar esas reflexiones para pensar más profundamente en la obra de la cruz. Si piensas más profundamente en la obra de la cruz, tendrás con mayor fuerza esa gracia que necesitas para mostrar el fruto del Espíritu con sus 9 sabores. Medita profundamente en la obra de la cruz. Conoce más profundamente la obra de la cruz. Crece en tu conocimiento de la obra de la cruz y podrás mostrar más este fruto. Tu vida sabrá para Dios a este fruto con 9 sabores. Tu vida sabrá para los que están a tu alrededor a este fruto con 9 sabores. Tu vida será un fruto de sabor muy agradable para todos los que están a tu alrededor. Y ahora, para terminar, quisiera despedir la conferencia con una pequeña poesía. La poesía se titula El fruto del madero de la cruz. El fruto del madero de la cruz. Comimos el fruto prohibido, imagen de Dios hemos perdido. Nuestra imagen hoy es inmunda, nuestro pecado sobreabunda. Entre esa maldad, el legalismo, mandatos humanos con fanatismo. Circuncisión y ritos los rigen, judaizantes a la iglesia le exigen. Libertad la cruz nos ha dado, no aceptes ser esclavizado. Judaizantes son herejía, no caigas en tal felonía. Libertinos también agresores, de mala conducta son seductores. Ser libre no excusa un ultraje, ser libre no es libertinaje. Un nuevo fruto tenemos servido, el árbol de la cruz ha florecido. Comerlo nos da la virtud para vivir en amor plenitud. Oh Cristo, delante de tu faz, suplico amor, gozo y paz, paciencia, benignidad, bondad. Con fe y mansedumbre, mi alma templad. Amén. Inclinemos nuestro rostro
y terminemos en oración. Señor Dios nuestro, gracias por la obra de la cruz, perfecta y sublime. Gracias por enviarnos al Espíritu Santo. Gracias por hacerlo morar en nuestros corazones. Permite que ahora, por un conocimiento más profundo de la obra de la cruz, que podamos pensar profundamente en la obra de la cruz, este fruto con sus 9 sabores sobreabunde en nuestras vidas para que los demás vean tu imagen en nosotros y glorifiquen al único y gran Creador, para que vean a Cristo y sean salvos por su gracia. Te lo pedimos en su nombre santo. Amén.